Bien, vamos a continuar con el segundo aspecto del lenguaje. Hemos visto la pragmática, que tiene que ver, es la relación que se establece entre el lenguaje y los agentes de comunicación. El segundo aspecto, la sintaxis. Fijaos, la sintaxis es el estudio de los lenguajes en referencia a las meras relaciones formales entre los diversos signos lingüísticos entre sí, prescindiendo tanto de los contenidos como de los agentes de la comunicación. Esto es en lo que más se va a centrar la lógica formal, porque aquí se ve simplemente las relaciones que hay entre unos signos y otros. Fijaos que esta es la sintaxis que estudiamos de pequeños en la escuela cuando vemos lo más, diríamos, lo más básico. Pues eso, el sujeto tiene que concordar con el verbo, el artículo tiene que estar en relación con el nombre, todas esas cosas, pero esto mucho más complejo lo puedes ver dentro de signos lógicos o de signos matemáticos. Por tanto, la sintaxis es la forma es la parte de la lógica que estudia las formas válidas de concatenación de símbolos en un lenguaje. Por tanto, hemos visto que la sintaxis estudia las relaciones formales de los diversos signos lingüísticos entre sí, sin entrar en contenidos o en los agentes, y por tanto hay que estudiar las formas válidas de concatenación de símbolos, y esto va a ser lo que más trate la lógica formal. Por tanto, esto lo veremos con bastante detalle. Esto tiene unas reglas, tiene unas leyes, y el objetivo es construir fórmulas bien formadas. Quedaos con esta abreviatura FBF, fórmulas bien formadas, o en inglés WFF, well formed formulas, y argumentaciones coherentes, que combinan a su vez las fórmulas bien formadas. Todas estas tienen que resultar completamente transparentes a un análisis intersubjetivo. O sea, hay que evitar ambigüedades, inconsistencias, falsedades. Esto nos ayuda mucho para todo lo que hemos dicho antes, de poder comparar unos lenguajes con otros, unas aportaciones filosóficas con otras. Digamos que la primera gran formalización que se hizo de esto en la lógica y de las matemáticas fueron los Principia Mathematica de Russell y Whitehead, con lo cual, por primera vez en la historia de la humanidad, la formalización del lenguaje matemático y por tanto de las teorías científicas que lo usan ha estado a disposición. Porque, es decir, matemáticas ha habido desde siempre, pero pensad, por ejemplo, hay matemáticas en los papiros egipcios explicando pues, cómo se mide un campo, o explicando si compraban unas garrafas de aceite y pagaban no sé cuánto, y ahí había matemáticas, pero es distinto, digamos, estaban escritas con palabras. Cada vez va entrando más la formalización, y cuando las formalizas del todo es lo que hicieron Whitehead y Russell en los Principia Mathematica. De este modo se ha abierto también el camino para formalizar otros lenguajes no matemáticos y por tanto las teorías filosóficas, como decíamos antes. Pero claro, aquí, como pasaba antes, si de la dimensión pragmática hay un exceso que es el pragmatismo, de la dimensión sintáctica hay un exceso que es el formalismo. Es un poco aquello que quería hacer David Hilbert, ya lo vimos, cuando quería que él pensaba que la coherencia formal de los lenguajes es fundamento no sólo de la consistencia sintáctica. Fijaos, hasta aquí va bien la cosa. Si el lenguaje es coherente, coherente quiere decir que evita contradicciones, tú ya tienes una consistencia sintáctica. Es como cuando construyes bien una frase. El sujeto concuerda con el verbo, el artículo concuerda con el nombre, allí hay una consistencia, estás aplicando bien las reglas. Pero claro, eso, que está muy bien hacerlo, no te garantiza la verdad del significado, ni te garantiza la existencia de los objetos sobre los cuales tratan los lenguajes. O sea, tú puedes estar haciendo tú en sintaxis estás relacionando unas cosas y otras, pero eso no quiere decir que exista aquello de lo que estás hablando, ni que sea un lenguaje verdadero. Es un lenguaje consistente, no hay contradicciones. Digamos, ese es un primer punto por el que hay que pasar. Pero la verdad semántica va más allá, tiene que ver con otras cosas. El programa formalista, como ya vimos, fracasó cuando Gödel estableció que un lenguaje formal no puede ser metalenguaje de sí mismo, porque fijaos, el sueño de Hilbert era eso.
vamos a ver si hacemos un lenguaje que sea tan coherente que el mismo lenguaje nos sirva para analizarse a sí mismo, con lo cual podemos establecer un lenguaje que es completa y absolutamente coherente. De Gödel demostró que tal cosa no era posible si el lenguaje utilizaba la aritmética formalizada de Peano, con lo cual lenguajes a partir de ese nivel no podían ser metalenguajes de sí mismos, con lo cual vemos que la dimensión sintáctica es muy importante. O sea, sin esto no hay lógica, sin sintaxis no hay lógica, y por desgracia se olvida muchísimo, pero tampoco pensemos que todo el momento es orégano. O sea, tampoco es que baste solo esto. Hay que tener en cuenta la dimensión que hemos visto antes, la pragmática, y hay que tener en cuenta esta otra dimensión que es la semántica. ¿Qué quiere decir semántica? Pues mirad, aquí lo explica. Semántica es el estudio de los lenguajes en referencia a las relaciones que los diversos signos tienen con sus objetos. Y atención, porque aquí hay una distinción. Objetos que los lenguajes significan o expresan, connotan, o sea, lo que estás tú diciendo bajo perro, si cuando tú pronuncias perro estás connotando pues un animal que respira, que tiene 4 patas, que ladra, estás expresando un significado, pero también te estás refiriendo a un perro concreto, a un perro real. O sea, pensad que un significado no te va a morder, un perro real sí te puede morder. O el significado de la palabra filete no te va a alimentar, pero el filete real sí te va a alimentar, con lo cual veis la distinción entre connotación y denotación. Denotación se está refiriendo al elemento, por así decir, exterior al lenguaje, y connotación a las notas, las características que estás reuniendo, por así decir, bajo ese objeto. Aunque, lógicamente, esto va a ser una cosa muy interesante, cómo salimos del lenguaje a algo exterior al lenguaje, cómo hay que entender la denotación, porque ya veremos que algunas teorías, esto es uno de los grandes problemas que plantean. Para un planteamiento idealista esto es muy difícil, pero simplemente creo que la definición es ya clara. Recuerda aquí que uno de los problemas fundamentales de la lógica científica es la falta de una teoría universalmente aceptada de la significación en su doble componente connotación y denotación. Nosotros creemos que la distinción entre lógica y ontología formal, y por tanto entre la dimensión semántica y pragmática de la significación, puede ofrecer una aportación fundamental a esta cuestión. Claro, porque ya habíamos visto que con la pragmática salías claramente fuera del lenguaje. Va a hacer falta algo parecido para poder hablar de la semántica, aunque hay otros autores que lo plantearán de una manera diversa, pero claro, en este planteamiento, digamos que tiene que ver con el realismo, que tiene que ver con Santo Tomás, ya veremos cómo se va a plantear después. En cualquier caso, la semántica formal, según la terminología moderna, que se remonta a los trabajos de Morris, Tarski y Carnap, aquí cita, esta es la obra famosa Introduction to Semantics, es la parte de la lógica formal que trata de los significados de los signos dentro de un determinado lenguaje. O sea que de una manera muy resumida, quedaos que la semántica tiene que ver con los significados y la sintaxis tenía que ver pues con las relaciones de unos signos y otros. Se corresponde en el ámbito de un acercamiento no formalizado a la lógica, en la escuela fenomenológica, con la denominada lógica de contenidos, o sea, el contenido que tiene cada lenguaje, y en la tradición escolástica era lo que se denominaba la lógica material, distinta de la lógica formal. Fijaos, esto está muy claro. Por ejemplo, en el Cursus Philosophicus Thomisticus de Juan de Santo Tomás, tiene primero una parte que son las súmule, que serían la lógica formal. Cómo relacionamos, cómo se relaciona una proposición con otra, lo de los silogismos, cómo se resuelven los silogismos. Y la lógica material sería un poco el estudio de todo lo del signo. ¿Qué entendemos bajo la palabra signo? ¿Cómo podemos abstraer? ¿Cómo se forman los signos? ¿Qué son las intenciones primeras y las intenciones segundas? De las que luego vamos a hablar. Mientras que la lógica formal es simplemente cómo se relacionan unas cosas con otras. Como veis, esta distinción, lógica formal, lógica material, tiene que ver, no es exactamente lo mismo porque es menos precisa, pero con lo que estamos diciendo, lógica formal, sintaxis, lógica material, semántica. Y aquí de nuevo cabe una ideología.
Si tú absolutizas ideológicamente la dimensión semántica, tienes la ideología del realismo. Atención, no os liéis. Realismo no es un planteamiento de teoría del conocimiento que dice, contra el nominalismo, lo veremos más adelante, que los lenguajes se refieren a objetos extralingüísticos, ya sean objetos mentales o objetos naturales. Acordaos que la clave del realismo es que un término se refiere a un objeto, ya sea un objeto mental, esto sería casi más bien un conceptualismo, o a un objeto natural. El término perro se refiere a un perro concreto, mientras que para un nominalismo tú simplemente tienes los nombres, que se refieran a algo o no, eso ya vaya usted a saber. Bien, lo que pasa es que, digamos, eso está bien, o sea, ser realista en ese sentido no hay problema y aquí somos realistas. El problema, digamos, el exceso que sería el realismo, hablando del análisis del lenguaje, es la posición que asume que la verdad sea siempre en lógica condición suficiente para la coherencia de cierto lenguaje. Es decir, que si tú tienes algo verdadero, ya el lenguaje es coherente. Eso no es así. Pensar que se puede hacer una multitud enorme de argumentaciones que el resultado es verdadero, pero la argumentación es una tomadura de pelo. Tú has acertado lo de que el burro sopló la flauta y sonó por casualidad. Tú puedes decir, todos los hombres son piedras, las piedras son destructibles, todos los hombres son destructibles. Sí, claro, los hombres son destructibles, pero la argumentación, como veis, es una tomadura de pelo. Claro, cuando uno está en ese campo, no se da cuenta de la importancia del método hipotético deductivo. Y están hablando, no podemos dejarnos llevar por el relativismo, cuando en realidad simplemente, en gran parte de lo que hace muchas veces la ciencia, no es relativismo, es que dice, mire usted, si usted parte de estas premisas, llega a estas conclusiones. Si parte de estas otras, llega a estas otras conclusiones. Se trata de eso. O sea, muchas veces lo que hace la ciencia es eso. La metafísica tendrá que dar un paso más, tendrá que hacer otras cosas, pero el método hipotético deductivo, como hemos visto, no es relativismo. Simplemente es tomarnos en serio la dimensión sintáctica. Por eso la dimensión semántica es importante, pero si tú la absolutizas, te olvidas de las otras dos. Con lo cual, no esto es verdad, esta proposición es verdadera y ya está, ya no hay que hacer nada más. No, mire usted, habrá que estudiar cómo hemos llegado a esa proposición, porque a lo mejor esta proposición es verdadera por casualidad y con la excusa de que esto es verdad, estás utilizando una serie de conceptos o una serie de argumentaciones que te van a llevar a un desastre. O sea, pensad que esto en la teología espiritual es fundamental, ¿eh? Un poco lo del artículo este que he puesto ya en mi página sobre digamos, la comparación entre Santo Tomás y San Ignacio a la hora de hablar de la vocación. Hay que ver por qué hay unas diferencias. Uno puede decir, no, esto de San Ignacio a muchas personas le ha ayudado, o esto de Santo Tomás a muchas personas le ha ayudado. Bueno, bien, pero vamos a ver, ¿qué argumentación hay detrás en cada caso? Vamos a estudiarlo, porque si uno dice una cosa y otro dice otra, habrá que ver en qué axiomas se basan y a qué conclusiones llegan y ver luego si puede haber aplicaciones de un caso o de otro que puedan ser peligrosas o que puedan llevar a consecuencias completamente absurdas. O sea que por eso lo del método hipotético deductivo, que es lo propio de las ciencias modernas, también en teología nos hace falta mucho, porque puede haber cosas que resulten bien, diríamos accidentalmente, pero están metiendo en las personas toda una serie de principios que luego son catastróficos. Aquí podría estar horas hablando de casos que se da esto en teología o en espiritualidad, no tenemos ahora tiempo, pero os dais cuenta de que en ese sentido el realismo puede ser una ideología, porque tú puedes quedarte con una dimensión de verdad que tiene una proposición, pero estar metiendo ahí una cantidad de cosas falsas que luego las vas a aplicar a otro campo y el resultado es una catástrofe. O sea que por eso hacen falta las tres dimensiones del lenguaje, la pragmática, la sintaxis y la semántica. Y no podemos, esto es un taburete, o sea, nos hacen falta por lo menos las tres patas. Como falte una, nos vamos al suelo. Bien. Dentro de esto y dentro de la dimensión semántica del lenguaje, tenemos la connotación y la denotación. Esto digamos, es una pareja de términos que en la historia del pensamiento se ha dicho de diversas maneras. Por ejemplo, la significación, lo que significaba una palabra, y la referencia, a lo que se refería.
En ciencias cognitivas y en las teorías de intencionalidad se ha planteado la distinción entre entender, intending, y referirse, referring. En la comunicación entre sujetos intencionales, si no hay acuerdo sobre aquello que se entiende, con una expresión lingüística, por ejemplo, con vaso, no puede haber acuerdo sobre aquello a lo que la expresión se refiere. Fijaos que esto nos pasa muchísimo. Estamos diciendo, no sé, hablando de la misericordia de los pobres o de todo esto, pero ¿qué es lo que quiere decir usted con misericordia o con pobre? Porque hasta que no estemos de acuerdo con eso, no sabemos a qué cosa concreta o a qué persona concreta nos estamos refiriendo. Bien, el problema es que cuando no se conoce una lengua y por tanto no se nos puede entender, el único modo de garantizar la referencia común es indicar el objeto con un gesto. Sería la definición ostensiva. Fijaos, cuando por ejemplo estás en un restaurante, en un sitio donde no hablas el idioma y estás en el mostrador, pues tienes que señalar con el dedo el sitio del mostrador, pues para que te sirvan ese filete o esa tarta o ese café, porque no sabes hablar esa lengua, lo tienes que indicar así ostensivamente. Si eres capaz de conocer esa lengua, das una connotación, explicas café caliente con leche, lo que sea, y por tanto esa connotación se refiere a la taza concreta que te va a servir el camarero. Una cosa parecida, sobre todo a partir de Santo Tomás, fue el término intencio, distinguiendo la intencio prima de intencio secunda. Lo veremos ahora. Santo Tomás pasó el término intentio, que parte de intención en las cosas que tienen que ver con la voluntad, al ámbito del juicio y por tanto de la afirmación lingüística. Y así hablaba de tomar el símbolo in intenzione prima, sería el referente, el objeto extramental, y el símbolo tomado in intenzione secunda, que eso sería ya el contenido, el concepto sobre el que nos fijamos, la noción de vaso, lo que se entiende con vaso. Repito que es un poco más compleja la explicación de Santo Tomás, pero para entendernos, tú cuando estás hablando, lo primero que piensas es en la cosa concreta de la que estás hablando, porque a partir de esa cosa concreta se ha formado en ti la imagen, se ha formado el concepto, y luego cuando vuelves dentro de ti, te fijas en el concepto que tienes con todas sus características, y eso sería la intentio secunda. O sea, la intentio prima es el vaso que estás viendo con tus ojos, que tienes delante de ti, porque la luz que se refleja sobre el vaso está entrando en tus ojos, tú formas la imagen del vaso y luego eres capaz de conocerlo de una manera universal. Eso sería la intentio prima, te estás refiriendo al vaso concreto, y todo lo que has hecho tú dentro de ti, vuelves luego, por así decir, a ojos cerrados, te fijas en ti mismo lo que hay dentro y ahí tienes el concepto, la noción de vaso, que obviamente depende del vaso que está fuera. Leibniz, tomando una terminología medieval, va a referirse a algo que, de nuevo, como veis, son cosas parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Intención, diríamos el conjunto de características, y extensión, aquello a lo que se aplica. La intención, por ejemplo, el color rojo se aplica a una cosa, a otra, tiene una extensión mayor. Lógicamente, si la intención es mayor, o sea, es una intención muy determinada, la extensión es menor, porque solo se va a poder referir a una cosa concreta, mientras que si la intención es una cosa muy general, la extensión se va a referir a muchísimas cosas. Frege utilizaba los términos Sinne y Bedeutung, significado y referencia. Lo que pasa es que no, digamos, aquí en Frege la cosa luego tiene complicación, porque asocia el significado a la referencia y luego distingue entre significado y sentido, con lo cual la cosa se lía un poquitín más en Frege. Stuart Mill es el que generalizó estos términos con notación y denotación, mientras que Carnap prefirió intención y extensión. Aquí tenéis un poco la lista de los diversos autores en la lógica medieval: Leibniz y Carnap, Frege y Stuart Mill. Bien. Tampoco es que esto tenga ya mayor interés.
Podéis ir echando una ojeada a las notas porque aquí son muy muy interesantes, por ejemplo esto que dice de Santo Tomás, del verbo mental, pero ya digo, es que tampoco tenemos tanto tiempo para ver esto con mucho detalle. Para ir concluyendo el tema de lo de la connotación y la denotación, es claro que no siempre una expresión lingüística, por ejemplo, un nombre que comparte con otro el mismo objeto denotado, comparte también la misma connotación. Por ejemplo, esto sobre todo en italiano, estrella de la mañana y estrella de la tarde connotan de modo diverso el mismo denotado, el planeta Venus. Cuando la gente veía el planeta Venus por la tarde, decían que era la estrella de la tarde, porque fijaos que Venus es, como está relativamente cerca y tiene esa atmósfera tan blanca, brilla muchísimo. Entonces era como la gran estrella que había por la tarde. Pero si lo veían por la mañana antes del amanecer, era la estrella de la mañana. Con lo cual el denotado, aquello a lo que se refiere, era siempre lo mismo, el planeta Venus. Pero la connotación es distinta, porque en un caso estamos hablando de que estamos por la mañana, nos acabamos de levantar, estamos madrugando y vemos esa estrella. Mientras que en el caso de estrella de la tarde, estamos por la tarde, el contexto es completamente distinto, la asociamos a significados diferentes, aunque se refiera siempre al mismo planeta. O también puede haber nombres que expresan un sentido, pero o bien no tienen un denotado actualmente existente. Por ejemplo, Pegaso, no es que ahora exista Pegaso, o sea, Pegaso el caballo, no Pegaso los coches de esa marca. O no pueden tener nunca un denotado. Por ejemplo, la expresión el rey de Francia en 1905. En 1905 Francia era una república, con lo cual no había rey, con lo cual tú tienes una connotación, el rey de Francia en 1905, eso tiene un significado muy claro, pero no se refiere a nada, porque no había ningún rey. Frege quería que con un lenguaje formalizado se evitara un poco todo este tipo de cosas, y es un poco lo que fue el positivismo lógico. Como dice aquí, después de aquel programa logicista y desde el punto de vista de la ontología formal, la búsqueda formalista de la coherencia del uso de un símbolo en un lenguaje formalizado, su ser sensato, sea consecuencia suficiente para la existencia de su denotado, fracasa, colapsa, lleva límites y antinomias y no tiene la potencia que se esperaba que tuviera, por lo que dijimos de Gödel. O sea, Frege decía, bueno, vamos a hacer un lenguaje que sea completamente definido, que no haya ninguna ambigüedad, que no haya ninguna incoherencia, pero cuando Hilbert trata de hacer eso con un lenguaje que sea metalenguaje de sí mismo, es lo que pretendía hacer Gödel, pues se ve que aparecen las contradicciones, con lo cual, de nuevo, ese sueño de un lenguaje perfectamente claro o reducir completamente la connotación a la denotación o este tipo de cosas, pues al final tiene sus límites. Por eso dice, lo que está prohibido en lógica formal debe ser posible en el programa de la ontología formal, desde el momento en que existen otros usos lingüísticos absolutamente relevantes y significativos en los cuales se dan esos casos. O sea, por ejemplo, para la lógica formal, la meramente lógica formal, el que tú tengas un denotado que no tenga una connotación que no tenga un denotado, lo del rey de Francia en 1905, que eso a Frege, lenguajes de estos evidentemente le rechinaban, puedes tener una denotación, pero en un mundo distinto. Por ejemplo, toda la realidad virtual, la ontología de objetos tipo Pegaso y la enorme influencia que tienen sobre la realidad actual. O sea, no es que los personajes de un manga o de un cómic existan entre los topes por la calle, pero nadie dirá que es algo que no tiene ninguna influencia en la realidad, sino que se lo digan a las empresas que están vendiendo objetos sobre eso. Con lo cual, diríamos, esto nos lleva a una reflexión muy, muy amplia donde ya entraría la ontología. Por otra parte, fijaos que cuando hablamos de todo el campo de los objetos cuánticos, la noción de existencia no es una cosa tan sencilla. La existencia no es una bolita que está por ahí chocándose una con otra, que era un poco el planteamiento, la lectura ideológica de la física de Newton. No, es mucho más compleja. Y de ahí que haya que recuperar las nociones de acto, las nociones de potencia. Para esto os remito al libro que traduje de Basti, de lo de la física de la información a la inteligencia y libertad de la persona, porque ahí tenéis muchas cosas en este sentido. En cualquier caso,
volvemos ya para ir cerrando esto de la semántica, para que dos expresiones sean consideradas semánticamente idénticas y por ello recíprocamente sustituibles, no siempre es suficiente que tengan la misma extensión, porque la expresión ser agua y ser H2O tienen la misma extensión, pero no quieren decir lo mismo. Los lenguajes matemáticos y científicos sí, tú puedes identificar una con otra. Esa es la clave del lenguaje científico. Siempre que hay agua, tú puedes poner ser H2O y eso te permite una serie de análisis. Pero en otros campos lingüísticos, como el lenguaje, el uso religioso o el uso poético, pues resultaría algo completamente ridículo. Y eso nos va a llevar luego a la diferencia entre lógicas extensionales y lógicas intensionales. Bien, pues ya simplemente para terminar, dejamos planteado el tema del lenguaje como sistema de signos. Hasta ahora hemos visto en qué consistía un signo, las dimensiones del lenguaje. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es que un lenguaje siempre va a constar de va a tener signos, pero de una manera sistemática. Y lo que siempre tiene que haber en un lenguaje, sea oral, escrito, simbólico, ordinario, sofisticado, es un diccionario y una gramática. El diccionario es el conjunto de signos, tú tienes que tener la lista de todos los signos, eventualmente con sus significados para saber manejarlos, y una gramática, que es el conjunto de reglas para manejar esos signos. Por tanto, veis, lenguaje, sistema de signos. Tienes que tener el conjunto de signos, que es el diccionario, y el sistema, que es la gramática, las reglas para manejar esos signos. Aquí es interesante la nota esta, hace referencia a la obrita esta de Bokenski, 9 lecciones de lógica simbólica. Es un resumencito muy bueno que hizo como introducción a la lógica este dominico polaco, Bokenski, una cosa genial. Creo que está solo en italiano, pero es una de estas obritas que merecen la pena. Bien, volviendo a lo del lenguaje, dice de una manera más general, todo signo o subconjunto de signos de un lenguaje dado constituye una expresión en los lenguajes ordinarios y una fórmula en los lenguajes formalizados. O sea, recuerdo, signo o subconjunto de signos es una expresión en lenguajes ordinarios. Perro o el perro come. En un caso, si dices perro, tienes un solo signo. Si dices el perro come, tienes un conjunto de signos. Una fórmula cuando el lenguaje está formalizado. En signos x más y igual a 2z, por ejemplo. Planteas ahí una ecuación. Eso sería una fórmula porque ahí estás en un lenguaje formalizado. Expresión en lenguajes ordinarios. Luego, dos o más expresiones o fórmulas se denominan equiformes o isomorfas, es lo mismo, cuando tienen la misma forma gráfica. A y A son equiformes o isomorfas. Diversiformes o dismorfas en otros casos. Si tú tienes, por ejemplo, A, B. O, volviendo, si hablamos de expresiones, porque es un lenguaje ordinario, perro, perro, son expresiones isomorfas. Perro, gato, son expresiones dismorfas o diversiformes. Y cuando combinas los signos siguiendo reglas, tienes expresiones dotadas de sentido, el perro come pan, en lenguajes ordinarios, o fórmulas bien formadas, en los lenguajes formalizados. Atención, el que sean verdaderas o falsas aquí no tiene nada que ver. Tú puedes decir, el perro come hierro. Tiene sentido, tú estás siguiendo las reglas de la gramática. Ahora, evidentemente no te vas a encontrar un perro que se coma el hierro, pero la expresión tiene sentido. En cambio, si dices el perro, gato, nube, es una expresión que no tiene sentido. O si dices vuela, come, no tiene sentido. Mientras que dices el perro come hierro, tiene sentido. No es verdad, pero la expresión tiene sentido. Por tanto, tienes expresiones dotadas de sentido, que es el equivalente en los lenguajes formalizados en fórmulas bien formadas, ya sean verdaderas o ya sean falsas. Bien, cerramos aquí porque comenzaremos el próximo día
con la noción de símbolo, que aquí ya vamos a comenzar en cosas ya más complejas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.